Después de esta escena veremos todo lo relativo a la criminalística. Veamos ahora cuál es el concepto de la criminalística. La mayoría de los autores es la que concibe la criminalística como la disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente. Introduzcámonos en la criminalística. Lo que persigue la criminalística es evidentemente el descubrimiento del delito, del delincuente y también de la víctima. Descubrir un delito no significa solo comprobar la existencia del hecho punible, que en el mayor de los casos se acredita, sino además de esto lo más relevante es determinar el cuándo, el dónde, cómo, por qué y el quién, con la mayor exactitud posible en términos de las exigencias espaciales, modales y personales del hecho punible. El dónde nos indica el lugar espacial donde ocurrió el delito. El cómo explica cuál fue el modus operandi. El por qué se manifiesta por las motivaciones del sujeto activo y en algunos casos del sujeto pasivo. El quién se expresa por quien cometió el ilícito. En conclusión, son todos estos elementos que como investigadores debemos verificar y someter a experimentación, ayudados por las ciencias multidisciplinarias de que se vale la criminalística para acreditar el delito, las pruebas, la persona del delincuente y las víctimas. Principios de la criminalística. En la criminalística se menciona que existen 7 principios fundamentales que deben de poderse encontrar en una investigación y que aplicándolos adecuadamente pueden llevarnos al esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos. Si bien en ocasiones se encuentran sobreposiciones entre estos principios, el criminalista debe conocer cada uno de estos para llevar adecuadamente su trabajo y obtener los resultados que de él se esperan. Mencionados en orden clásico, los 7 principios son los siguientes: uso, producción, intercambio, correspondencia, reconstrucción de hechos, probabilidad, certeza. El primer principio es el de uso, que implica que el criminal necesita de algún material específico para cometer sus fechorías. Palancas y navajas para robar, una pistola para asaltar, etc. Principio de producción. Los criminales toman objetos comunes y corrientes y les dan una utilización específica para cometer sus ilícitos. Es común que algunos de estos objetos queden olvidados por el criminal dentro del lugar de los hechos, pudiendo ser recogidos y embalados adecuadamente por un criminalista que está capacitado para estudiarlos y así obtener material sensible significativo para la captura y comprobación de la culpabilidad del criminal. El intercambio es uno de los principios más importantes, puesto que en todo crimen de manera inevitable el criminal se llevará una parte de la escena adherida a él, y dejará sus rastros en la misma cuando actúa solo. Cuando existe una persona agredida es similar, pero en este caso también existirá un intercambio entre el atacante o victimario y la víctima, formándose el triángulo clásico víctima-victimario-medio ambiente en donde los tres intercambian material. Otro principio fundamental en la criminalística es el de correspondencia de características, que implica que podemos obtener material de la escena del crimen que debe corresponderse o no con un sospechoso, existiendo de esta manera una prueba positiva incriminatoria o bien liberativa para el presunto culpable. La importancia de este principio radica en que podemos comparar las características de las muestras tomadas en la escena del crimen, con las del sospechoso para aportar datos probatorios de la culpabilidad del delincuente o demostrando la inocencia del sospechoso al existir diferencias. El principio de reconstrucción de hechos y fenómenos se basa en el supuesto de que conociendo cómo se producen diversos fenómenos en la población en general podemos hacer inferencias propias para un caso en particular y explicar cómo sucedieron los hechos. El principio de probabilidad se relaciona mucho con el de reconstrucción de hechos porque al igual que este parte de la observación general de un fenómeno para llegar a la particularidad de un caso en concreto, y nos dice si es altamente probable, medianamente, bajamente o improbable una versión de los hechos. El principio de certeza se basa en la posibilidad de confirmar por instrumentos de laboratorio la presencia de un elemento determinado en la escena del crimen, de manera que se pueda comprobar científicamente lo que nuestros sentidos nos proponían previamente, dándole mucho más peso a nuestras afirmaciones.